Bien amigos, la política es un espacio para los jóvenes y hoy día hemos querido traer a una persona muy interesada en la política. Ella se llama Valeria Escudero. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, Valeria, tú participas en un espacio de simulación de la Asamblea de Naciones Unidas. Explícanos un poco de qué se trata esto. ¿Qué edad tienes primero? 17 años. ¿Tú estás aún en el colegio? Sí. Es curioso que una persona tan joven esté interesada en temas públicos. ¿Por qué te gusta la política? Sin duda es un espacio donde podemos ayudar entre nosotros mismos a nuestro futuro, a hacer más consistente lo que queremos para nosotros y hacerlo bien y no repetir los mismos errores que tal vez alguna vez han cometido. O sea, tú ves de repente errores en los políticos actuales y dices que si desde hoy te formas, podrías de repente hacer que ese espacio público mañana más tarde en el que tú participes sea mejor. Claro, en el que yo voy a vivir, yo voy a tener mi familia y mis hijos, sea mucho más consistente y más oportuno para todos. Ya, y en esta simulación de Naciones Unidas, ¿qué papel desempeñas tú y cómo se practica? A cada delegado, a cada alumno, puede ser del colegio o universidad, se le designa un país que es miembro de las Naciones Unidas. Y en distintas asambleas, como es la Asamblea General o el Económico Social o el Consejo de Seguridad, se debate un tema. Va desde el empoderamiento de la mujer hasta crisis de los misiles en Cuba, se toman puntos históricos o también futuristas y se debate respaldando la posición del país y asumiendo una responsabilidad hacia un cambio. Es decir, ustedes lo que están haciendo ahí es aprender a argumentar, aprender a presentar ideas y sustentar una posición con argumentos. Sí, sobre todo llegar a conclusiones, que es lo que siempre se hace, llegar a una conclusión con resoluciones que entregamos en todas las asambleas. ¿Y cómo te sientes en ese espacio de diálogo? Me encanta. Y yo debato con una pareja que nos encarga, bueno, mi pareja se encarga más que nada en hacer los debates, hacer los speeches, por así decirlo, y yo soy más la que hace los documentos, las resoluciones y la que hace las negociaciones y nos complementamos súper bien, es un trabajo que también se puede hacer solos y en el colegio todos participamos y es una experiencia única. Ahora, ¿cómo ves tú desde tu edad la política en el país hoy día? ¿Qué es lo que visualizas? Yo siento que no todos están contentos, no todo por así decirlo, el Perú está conforme con todas las cosas que se dan y creo que nunca va a pasar y normalmente lo estoy aprendiendo conforme hago estos debates porque todos tienen diferentes posiciones, todos tienen diferentes actitudes y eso, llegar a un consenso significa tanto ceder como dar. Y es un rol que se debe aprender, por así decirlo, en la política también. Es decir, hay que tener tolerancia, hay que comprender, hay que tener empatía para poder, digamos, dialogar y llegar a alguna conclusión. ¿Tú ves que no se da conclusiones en el país? No lo veo y mucha gente joven, yo vengo acá como joven, no lo vemos y es algo que sin duda va a afectar y afecta actualmente y va a afectar en un futuro para nosotros, porque si bien nosotros vamos a ser los próximos a votar en las siguientes elecciones, entonces necesitamos, por así decirlo, cosas precisas, cosas claras para saber lo que viene en nuestro futuro. ¿Tú vas a votar en la próxima elección? Sí. ¿Vas a votar? Sí. ¿Y estás viendo hoy los candidatos? Me gustaría ver las propuestas más... que no se queden propuestas, sino saber que son viables y se pueden lograr. Es decir, tener argumentos también. Exacto. ¿Y qué cambiarías en el país si pudieras hacerlo para el próximo gobierno, por ejemplo? Los sistemas, por ejemplo, de salud. Creo que el gobierno más se está centrando en ver, por ejemplo, que el ébola no llegue al Perú o distintos motivos y no se centran más en que la gente que va a los hospitales no recibe la atención necesaria o, por ejemplo, en el sistema de salud tú pides una cita para reumatología y te la dan de acá 6 meses cuando la gente en verdad la necesita y no es algo que se da para todos, no es por así decirlo, igualdad para todos cuando hay gente que lamentablemente no puede pagar un sistema privado, tiene que asistir al público y no es
viable. O sea, para ti la salud es un tema prioritario que no percibes, según tu experiencia, que está siendo manejado de manera adecuada. Un segundo tema que te gustaría que los políticos trataran, por ejemplo, en el próximo gobierno. El Congreso. ¿Cómo debería ser ese Congreso que tú votarías, por ejemplo? Yo lo comparo mucho con las simulaciones que yo hago. Yo creo que todo Congreso debería llegar a unas conclusiones. Nosotros llegamos a conclusiones mundiales y yo creo que el Congreso debería llegar a conclusiones nacionales para todos, porque sin duda, como puse el ejemplo de la salud, no es para todos lo que vivimos ahora. Y el Congreso, en vez de estar preocupado en temas más pequeños, más centrados, en ver si uno robó, otro no robó, de repente preocuparse más de llegar a las conclusiones y ver de que de verdad todos puedan tener las mismas oportunidades y todos podamos vivir en el país futuro que queremos, en el futuro Perú que vamos a querer. ¿Y tú crees, Valeria, que el país te ofrece una oportunidad a ti? En el futuro, sí. Porque yo creo que muchos de nosotros, de los que debatimos, queremos ese futuro y sabemos que podemos ingresar a participar como del gobierno y podemos hacer del Perú lo que nos gustaría, las conclusiones que nosotros llegamos y los acuerdos y sobre todo el trabajo en equipo, que es sumamente importante para que un gobierno esté bien encaminado. No te voy a preguntar con qué candidato simpatizas, porque creo que sería quizá romper la magia de esta conversación en la que te veo y seguramente las personas que nos acompañan en la televisión en sus casas llena de entusiasmo, ¿no? Y eso es algo muy importante y muy positivo, pero yo te preguntaría, digamos, para terminar esta entrevista, ¿cuál es el Perú con el que tú sueñas? ¿Cómo debería ser ese país por el que tú te sentirías realmente satisfecha? Un país, como dije, igual para todos. Sí, hay personas que tienen las oportunidades de acceder a un sistema, siguiendo el mismo ejemplo de la salud, un sistema de salud privado y poder pagarlo y poder recibir la atención necesaria y poder curarse de ciertas enfermedades. Tal vez la gente que ha venido de provincia y de repente ha venido a Lima y que se quiere atender en un hospital del estado, que se le dé la cita cuando verdaderamente lo necesitan, que se le den los medicamentos que necesitan, que todos podamos acceder a las mismas oportunidades, pero respetando cada uno de repente su situación económica, como la gente que de repente no puede pagar el sistema privado. Muy bien. Valeria, muchas gracias por tu presencia en Redes y Poder. Muy amable. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con el programa.